Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Por favor, me comunican si me están escuchando, por favor. Buenas tardes, Licen. Sí, se la escucha. Emily, sí creo que me están escuchando, no lo escucho. Buenas tardes, Licen. Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Jóvenes, ¿me escuchan fuerte y claro? ¿O está entrecortado? Por favor, ¿me pueden avisar? Jóvenes. Sí se escucha fuerte y claro, profe. No les escucho, discúlpenme mucho, pero no les escucho. No sé si me están escuchando ustedes a mí. Sí, Licen, sí la escuchamos. Ya, lo que pasa, recién le escuché a Emily nada más. Gracias, Emily. El resto no las escucho. Me parece que el problema es con mi red. Entonces, si es que el momento de que, si es que no me están escuchando, pues por favor escriban en el chat de aquí. Recuerden que tienen un chat también para poderles entenderles, tal vez si no me están escuchando. Bueno, jóvenes, más que nada este día, pues antes de empezar, ya estamos 12 de enero, pues es la primera clase del año. Yo, como mi persona, como Eduardo Quesada, pues desearles a ustedes en este año, sí, en este año que cumplan sus metas que se han propuesto, pues, y pues el objetivo de este año es graduarse ustedes, que se conviertan en bachilleres. Entonces, eso es mi deseo para ustedes, ya, para este año y esos jóvenes, a ponerle siempre el empeño, el esfuerzo para lograr esa meta. El día de hoy vamos a tratar sobre algunos puntos, jóvenes, antes de empezar a la clase o la actividad que tienen que hacer. Voy a explicarles algunos puntos. Bueno, yo creo que algunos docentes ya les están ustedes mencionando lo que les voy a decir en esta tarde. Pero no es más que necesario de también como yo como docente de matemáticas también dejarles claro cómo va a ser estas actividades en estas semanas. Ha habido reuniones de Junta General de Docentes y Directivos y se ha llegado a algunos acuerdos, ¿sí? Algunos acuerdos son lo que les voy a tratar en esta tarde. Pero antes que nada ha habido algunas quejas, algunas denuncias en cuanto a las clases virtuales, jóvenes. Una de ellas es que ha quedado claro, no sé si su docente tutor o docente tutora pues ya les dejó claro, pues primero que nada en las clases virtuales al comienzo del año lectivo se les dijo, se les indicó a ustedes muy bien que deben siempre encender las cámaras. Ha habido denuncias donde ha existido pues que están tomando las clases en lugares donde no es debido a la educación, en lugares que son sus trabajos, a veces acostados, a veces echados en su cama y así, entonces no podemos nosotros como docentes darles clases a ustedes. Entonces, lo que sí yo les pido como docente de matemáticas, siempre en las clases virtuales que vamos a tener de aquí en adelante, por favor encender sus cámaras al principio, ¿sí? Más que sea unos 10 o 15 minutos y luego sí apagarlas. Entonces eso es lo que les pediría en esta tarde, jóvenes. Voy a esperar hasta que ustedes enciendan sus cámaras, así como yo también lo hago a ustedes si ustedes me están viendo. Por favor, encendamos nuestras cámaras. Ya, muy bien, muchas gracias, Ángeles Robles, muchas gracias. Por favor, espero a los demás. No voy a seguir mientras ustedes no enciendan sus cámaras, jóvenes. Esto ya es decisión de cada uno de los tutores, ya les he pasado a ustedes. Así que, por favor, voy a esperar. Gracias, Wilcapi. Voy a esperar a los demás jóvenes, si no, no puedo proseguir.
Laura, muy bien, gracias. Me falta el resto, Justin Flores, Nicole Chiaguano, Jesse Rivas, por favor enciendan sus cámaras. Dayana Morales. Laura por ahí ya lo apagó, vuelta de nuevo. Ténganles encendidas sus cámaras, por favor. Eso, muy bien, gracias. Estoy esperando todavía joven Justin y Jesse Rivas. Mi cámara Diego no vale. Lozada. Profe, yo ¿Qué no, pasó pues, con tu cámara, Justin? estoy en cámara de... Yo sí con computadora de escritorio, profe. Ah, Voy a ya. pasar más. Jóvenes, bueno, recuerden siempre, no solamente en mis clases, no es por molestarlos en mis clases, no es para todas las clases. Bueno, ya como vuelvo y repito, su docente tutor o tutora ya les aclarará esto. Esto fue la decisión que se tomó en una sesión con Junta General de Docentes y Directivos, entonces todos estamos hablando el mismo lenguaje. Y bueno, yo también pedirles, pues, como les recomendaba, al principio de cada clase encender sus cámaras 15 minutos y luego sí apagarlas, ¿no es cierto? No es más que les pido, de favor, por favor, jóvenes, eso es lo que quería decirles. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a las personas que me han compartido su video, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes, señoritas, la mayoría de señoritas, valientes. Veo que los hombres son, creo que un poco más, están, no sé, tímidos. Ya. Les voy a compartir mi pantalla, no sé, por favor me avisan si me están observando la pantalla. ¿No? ¿O sí? A ver, ahí voy de nuevo. Ay. Por favor, les pido de favor si me están observando la pantalla. Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Jóvenes, entonces, el tema de este día y de estas semanas es el que ustedes están viendo en pantalla, observando en pantalla, que son vectores. Antes de esto, de empezar con vectores, ¿sí? Que es un tema, vectores, bueno, es un tema que ustedes lo vamos a recordar esta tarde, no es un tema nuevo para ustedes, pero es un tema que vamos a recordarlo. Pero antes de empezar voy a aclarar algunas cosas. En esta diapositiva, la que ustedes están viendo ahora en este momento, está en la parte derecha que dice proyecto 3 igual a proyecto quimestral, ¿sí? Considerado como examen quimestral. ¿Qué quiero decir esto, jóvenes? Bueno, y ustedes ya han de haber venido explicando a los docentes anteriores, pero bueno, la actividad que les voy a enviar esta semana, ¿sí? O la actividad del día de hoy, que les voy a explicar lo que van a realizar, es considerado como, antes se llamaba el examen quimestral, pero no es un examen como ustedes ya lo vienen viendo, ¿no es cierto? Un examen donde hay preguntas y van ustedes contestando, bueno, etcétera. Aquí, en este caso, pues en la reunión que ha habido, pues se ha tomado la decisión de mandarles a ustedes una actividad. Cada docente de las materias que ustedes tengan, son 16 o 15 materias, les van a mandar una actividad y luego será esto juntada con todos, pues junto con todos las actividades de cada una de las materias y será el proyecto número 3, ¿sí? El proyecto número 3. En mi caso, como matemáticas, yo les voy a explicar el día de hoy la actividad de matemáticas, valga la redundancia, y esta nota, la nota que ustedes se sacan, es la nota del examen quimestral, ¿sí? Del examen quimestral. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes pueden observar en esa diapositiva el año lectivo. Bueno, algo ya les expliqué esta parte, pero vale recalcar. El año lectivo, pues, se divide en 2 quimestres siempre, pero la novedad de este año lectivo fue que se suprimió un parcial para cada quimestre, entonces quedamos con 2 parciales. Estos 2 parciales están divididos en 10 semanas cada uno. Y nosotros ya culminamos el segundo parcial. Sí, ya culminamos. Es decir, en materia de matemáticas, en lo que me respecta a mí como docente, quiero decirles que las actividades que les he enviado, ¿sí? Que son 3 actividades en matemáticas, pues simplemente esas 3 actividades van a ir en su portafolio del segundo parcial
y culminamos con ustedes el segundo parcial, ¿sí? Ya hemos culminado el segundo parcial. Ahora, en estas semanas que nos restan, nos vamos a dedicar a la finalización del primer quimestre, que es realizar la actividad que les voy a entregar en este día, ¿sí? Esta actividad va a ser evaluada o va a ser considerada como un examen quimestral o una evaluación del primer quimestre, ¿sí? Ustedes ven aquí en la siguiente diapositiva y en la que están viendo en pantalla, observen. El mes de enero, las fechas del 4 al 29 de enero, pues se va a tratar esta evaluación o estas actividades. De la fecha, en lo que respecta a nuestra institución, aquí dice del 25 al 29, pero en lo que respecta a nuestra institución, del 25, 26 y 27 de enero del 2021, se les va a pedir a ustedes esta actividad, ¿sí? Que es considerada como examen quimestral. Y por ende también el portafolio del segundo parcial, ¿sí? Entonces estas actividades se les va a pedir en esas fechas. ¿Qué quiero decir con esto? Con la actividad que les voy a, en este caso, como quien dice, a mostrar a lo que van a realizar ustedes, pues ustedes antes del 25 ya debería estar hecha esta actividad. Y pues del 25, 26 y 27 de enero se les pedirá a ustedes pues estas actividades y se calificarán en esos días, ¿sí? Todos los docentes. En mi caso, pues yo les voy a pedir de manera presencial. No sé cómo los pedirán los demás docentes. Ya cada uno tiene su decisión, puede ser de manera virtual o presencial. En este caso les voy a pedir yo de manera presencial. Va a haber un cronograma, esto ya se les avisará con tiempo. Igualmente la tutora o tutor ya les avisará a ustedes en el grupo. Los días que tengan ustedes que presentar. Recuerden que siempre se les pide lunes para tercero, martes primeros. Bueno, ahí ellos tienen que en esas fechas ya poner el cronograma. Miren, aquí como dato, el segundo quimestre inicia el 4 de febrero y concluye el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan como dato o vayan preparándose, pues, qué día es donde concluye el año lectivo. La rúbrica para evaluar esta actividad o este examen quimestral, pues llamado entre comillas, es la que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? ¿Sí están observándola? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces miren, esta rúbrica, ustedes pueden ver en la parte de abajo, parte izquierda, ahí dice asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3. Bueno, aquí ustedes ya pueden darse cuenta que va a ir todas las asignaturas, las 15, 16 que tengan, pues matemáticas, bueno, etcétera, química, física, bueno, etcétera. Y va aquí ir viendo, pues, con su respectiva nota, ¿sí? Donde dice aquí muy superior, que sería 10, superior 9 a 7, medio de 6 a 4, bajo de 3 a 1 y no realiza 0. Para poner estas notas hay una rúbrica. Esta es la rúbrica. La paso a la siguiente diapositiva, la que están ustedes observando ahora en este momento en la pantalla. Entonces, miren, aquí está la rúbrica con la cual calificaré la actividad que van a realizar en estas semanas. ¿Sí? En estas semanas. Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, muy superior. El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado. O sea, si la actividad está excelente, pues tendrán su 10. Y si no, pues ahí irá bajando. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto? Si no realizan nada, tiene un 0, como dice aquí la rúbrica. ¿Sí? Entonces, esta es la rúbrica para la evaluación de proyectos o la evaluación de esta actividad que van a realizar ustedes. ¿Ya? Esto era lo que quería indicarles antes de entrar al tema de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de lo que les indiqué ahora recién? No. ¿Ninguna? Muy bien, Vargas. Listo. Bueno, creo que el resto no me dice nada, entonces está bien. Listo, jóvenes. Entonces, miren, comencemos con vectores. El tema de hoy es vectores, ustedes ya lo han visto en primero, simplemente vamos a hacer un recordatorio. Les pediría de favor en estas horas, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿sí? No se queden con esa duda. Ha habido también novedades de que los jóvenes no entienden,
¿sí? Y se concluye pues en estas reuniones que hay, es porque no preguntan, jóvenes. Miren, por ejemplo, ya desde que comienzo la clase les estoy preguntando a ustedes si tienen alguna pregunta o duda y nadie me dice nada. Entonces nosotros como docentes concluimos o decimos pues que ya todo está entendido, ¿sí? Entonces, por favor, no duden en preguntar cualquier duda que tengan, ¿sí? En el transcurso de la clase. El objetivo de la tarde de hoy, pues, es reconocer los vectores. Primero, tenemos un objetivo que es reconocer los vectores como elementos geométricos en el plano. Este R2 que ustedes ven aquí quiere decir plano, ¿sí? En 2 dimensiones, hay también en 3 dimensiones. Y ya, entonces en este caso vamos a hablarlo en planos para los vectores. También tenemos otro objetivo que es calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en el plano como la norma del vector. Ya vamos a ver estos conceptos que existen aquí en este objetivo y vamos a ir viéndolo poco a poco. Como vuelvo y repito, ustedes pregunten, jóvenes, no se queden con esa duda. Un vector. Creo que lo que es vectores ustedes ya lo vieron. Me parece que ya lo vieron. ¿Es así o no? Pregunto yo a ustedes. ¿Vieron el tema de vectores o se les hace algo nuevo? Sí, lo has visto, sí, tú. Ya, solo Vargas. Vargas nos dice el resto. Viva Sí, la licenciado. fiesta. Ya, Sí, muy más bien. sí. Muy bien, ya. Entonces, miren chicos, muchas gracias chicos. Entonces, miren, solamente lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es recordar, ¿ya? Voy a ir un poquito entonces más rápido. Si tienen alguna duda, como vuelvo y repito, preguntan nomás. Entonces, un vector es un segmento orientado en matemáticas. Un segmento quiere decir que es una línea nada más, así. Recuerden en lo que es geometría, segmentos, ¿sí? Entonces, unas líneas, eso es lo que es un vector en realidad, ¿sí? Los vectores, bueno, en esta tarde lo que vamos a ver es en forma matemática, porque también nos topamos en física, ¿sí? En física para denotar la fuerza, para denotar la velocidad, bueno, etcétera, y tantas otras formas de denotar estas cantidades o estas magnitudes en vectores. Un vector en matemáticas es un segmento orientado y siempre va acompañado con 4 elementos, ¿sí? Siempre va acompañado con estos 4 elementos, esos son sus compañeros. ¿Cuáles son esos elementos? El origen o punto de aplicación, ¿sí? En la dirección, el sentido y el módulo. La del origen o el punto de aplicación es donde nace el vector, o sea, donde se origina, como dice su nombre, origen, donde se origina el punto donde se origina. Si hablamos de un plano cartesiano, ¿sí? Si hablamos de un plano cartesiano, recuerden en matemáticas, es el punto coordenado de donde empieza ese vector, ¿sí? Recuerden, en el plano cartesiano los puntos coordenados siempre van de a pares, entonces a eso le llamamos punto de aplicación o origen. La dirección es en cambio la recta donde se encuentra ese vector, o sea, donde está asentado ese vector. Aquí en la imagen ustedes pueden tener, aquí tienen un ejemplo de vector, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la recta que está inclinada aquí, ¿no es cierto? A esa recta que ustedes ven ahí es lo que le llamamos, disculparán aquí los grabados que estoy haciendo, pues es por lo que estamos con estos medios, ¿no? Esta recta de aquí, pues es la que le llamamos como dirección. Entonces la dirección de un vector no es más que donde se encuentra ese vector, ¿sí? Donde está constituido ese vector. El sentido del vector es la flechita donde apunta ese vector, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, aquí está con color verde y a ese le llamamos el sentido, ¿sí? Puede ser que en un plano cartesiano puede ir hacia arriba o hacia la derecha, hacia abajo o hacia la izquierda, los sentidos, o como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, que está yendo en forma inclinada el sentido, digámoslo, ascendentemente, ¿sí? Entonces, el sentido es la flechita donde apunta o donde está apuntando ese vector, ¿ya? El módulo del vector es lo que mide el vector, ¿sí? Lo que mide el vector. Puede tener algunas medidas, por ejemplo, si hablamos de distancias, puede estar centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Si hablamos de fuerzas, en lo que respecta a física, se mide en newtons. Entonces, lo que mide ese vector en newtons, pues sería el módulo del vector. Si hablamos de velocidades,
Recuerden las velocidades kilómetros sobre metros, metros sobre segundos, etc. Entonces, esa sería la medida de ese vector. En este caso, como estamos hablando de matemáticas, vamos a tratar de unidades. Pueden ser cualquier unidad, ¿no es cierto? Pero la mayoría de lo que se ve más en matemáticas son centímetros, metros o kilómetros, que son la distancia. Entonces, el módulo es lo que mide ese vector. Al módulo también se lo conoce de diferentes formas. Tiene algunos otros nombrecitos. Recuerden que en matemáticas siempre cambian de nombres. Al módulo también se lo conoce como longitud, como norma. ¿Ya? Entonces, miren, módulo, longitud, norma es lo mismo. Son sinónimos dentro de lo que es el concepto de vector. ¿Ya? Para que los tengan ustedes presentes en lo que es estos elementos. Entonces, un vector es un segmento orientado que siempre va acompañado de 4 elementos, ¿sí? De 4 elementos: origen, dirección, sentido y módulo. Nada más. Eso es lo que respecta o lo que es el concepto de vector. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, me parece que no, porque me están diciendo que ya han visto esta parte. Me paso al siguiente. Formas de expresar el vector. Sí, dentro de matemáticas tenemos dos formas. La primera, sí, la que estamos viendo aquí, la primera, es la forma gráfica. Sí, la que vimos anteriormente, es una forma gráfica de vector. Miren, observen un poco. Aquí tenemos un plano cartesiano, en el fondo tenemos un graduador o un transbordador, también que le llaman. También tenemos una regla, ¿sí? Una regla. También tenemos aquí el vector en color azul con su sentido, que es el verde que está aquí. Bueno, tenemos aquí, estamos observando todo, la forma de expresar gráficamente un vector. Cuando expresamos gráficamente un vector, ya en sí, en él mismo, en su forma de graficar, ya está llevado los 4 elementos, o sea, ya están incluidos los 4 elementos, que son el origen. Miren, el origen en el punto coordenado es el 0,0. Comienza en el origen mismo valga la redundancia, del plano cartesiano. ¿Sí? Habrá otros ejemplos donde no comience aquí en este punto, comenzaría por otros puntos más que tiene el plano cartesiano, digámoslo como ejemplo por aquí, ¿sí? Que ustedes están observando. También podemos observar la dirección. ¿Qué era la dirección? La dirección es la recta donde se encuentra ese vector, ¿sí? Donde está sentado ese vector. En este caso se está midiendo en grados, ¿sí? Que comienza a medirlo con el transbordador o graduador desde el plano, perdón, desde el eje de las X hasta donde se encuentra ese vector. Entonces aquí son 38 grados. Entonces la dirección es de 38 grados, miren, y está en un plano, perdón, en una línea inclinada. Y también tenemos el sentido del vector. El sentido del vector, en cambio, es ascendente. ¿Sí? Ascendente. ¿El sentido cuál era? La flechita donde apunta ese vector. ¿Ya? Y también tenemos el módulo. ¿Sí? El módulo, también llamado longitud, también llamado, en este caso, norma también. Tiene otro nombrecito, norma, longitud o módulo, que es de 11,4 centímetros. Ustedes dirán, ¿de dónde salió esa medida? Ustedes pueden darse cuenta que se lo ha medido con una regla, o también existe una fórmula, que ya vamos a verla más adelantito, cómo sacar el módulo. ¿Sí? Y ustedes también ya, como vuelvo a repetir, estamos recordando, ya deben acordarse un poco de cómo sacar el módulo de este vector, módulo, longitud, o también llamado norma. Entonces están aquí la forma de expresar, forma gráfica, el vector. La segunda forma, sería la forma matemática o analítica, la que estoy encerrando aquí. Miren, va acompañado con una letra, en este caso V, y arriba va con una flechita, siempre apuntándose a la derecha, que quiere decir que es vector. Si no tuviera esa flechita, pues no sería vector, sería otra cosa menos vector. Sería considerado como un punto, pero no un vector. Entonces siempre acordarnos de poner esa flechita arriba. Luego está el igual, acompañado con paréntesis, ¿no es cierto? Y ahí hay dos números, el 9 y el 7. Esos números, ¿sí? Esos números 9,7 son las componentes del vector, ¿sí? Así se llaman, componentes del vector. Hay componente en X y componente en Y, ¿sí? Que estoy aquí, en este caso, observen lo que estoy aquí subrayando. El 9 es considerado como componente en X y el 7 es considerado como componente en Y. Pero ustedes me dirán, miren, aquí está otra vez el vector. Aquí estoy encerrándolo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo sale ese 9 y ese 7? Acordemos un poco.
salían en este caso, de los ejes de las X y de los ejes de Y en un plano cartesiano. ¿De dónde? ¿Cómo así? De las medidas que tiene esos ejes. Por ejemplo, en la componente en X, para el vector que está en azul, ¿sí? Llamado V, la componente en X es 9. ¿Por qué? Porque hay 9 espacios hasta llegar a su punta, digamos así, del vector. Desde el inicio hasta su punta en el eje X. Vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces hasta ahí ha llegado a la punta del vector y es el componente en X, 9. Asimismo con la componente en Y, contar desde el inicio hasta el fin, o en ese caso hasta la punta del vector. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ese sería el componente en X. ¿Sí? Esta es otra forma de expresar un vector, que es de forma gráfica. Entonces ahí es forma gráfica y forma matemática o analítica también, que se le llama. Entonces existen dos formas de expresar el vector. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Si no preguntan, yo pregunto. A ver, vamos a ver. Vargas Dayanara, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal, Vargas? Muy buenas tardes. Vargas, ¿qué es un vector? ¿Me puede repetir? No le escuché. Ya, ¿qué es un vector? ¿Cuál es el concepto de vector? Un vector es una longitud que tiene módulo, sentido, dirección. Ya, será longitud. A ver, Dayanara. Vamos a escuchar a Diego Lozada. A ver, Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Diego. Diego, por ahí nos dijo su compañera que era la longitud. Pues bueno, recordemos un poco que el vector es un segmento orientado, ¿no es cierto? Una línea, les decía yo. Lo que sí nos ha dicho su compañera, los cuatro elementos, ¿no es cierto? Diego, ¿qué era la dirección de un vector? Era una recta que se encontraba sobre un ángulo. Ya, listo. ¿Y el sentido? El sentido era que hacia dónde se dirige la recta. En este caso el vector, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se dirige el vector? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias. Jóvenes, por favor, estar atentos en lo que estamos explicando esta tarde y pues si tienen duda, pregunten, ¿ya? Continúo. Bueno, entonces hemos visto dos formas de expresar el vector, ¿sí? Que es la gráfica y la matemática que estamos viendo en esta diapositiva. Esperemos un ratito que se colgó esta computadora. Esperemos un ratito para pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a las componentes del vector que ya les he explicado a ustedes. En este caso, las componentes, otra vez repito, son, a ver, aquí está el vector, miren, observen, aquí estoy encerrándolo. Aquí el vector tiene componente en X y componente en Y. El componente en X es 8 y la componente en Y es 5. Pero, ¿cómo salen esas componentes? Las componentes son los espacios o la distancia que existe desde el origen, o más claro, desde el origen del vector hasta la punta del vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos espacios existen? Tanto en X, en el eje X, como en el eje Y. En este caso, en el eje X, ¿sí? Para la componente en X existen 8 espacios. Vamos a ver, para el ejemplo que estamos viendo en pantalla. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que llegamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, por eso es desde el inicio hasta el fin 8 espacios. Entonces, por eso la componente es 8. Y el coma 5, el 5 sería los 5 espacios que existen en el eje Y. A esos dos números se les llama siempre componentes de un vector, ¿sí? Componentes de un vector. A un vector se lo puede descomponer también, o también como se lo puede componer, ¿sí?
En este caso está compuesto aquí el vector con 8,5 que estamos observando y es el vector en amarillo que ustedes están aquí viendo, ¿sí? Ese es el vector V, llamado V. Y las otras flechitas que ustedes ven ahí, una en verde y otra en azul, son las componentes del vector. Entonces, estos son, jóvenes, las componentes, siempre acordémonos eso, siempre se va a hablar, e incluso, recuerden que todo esto estoy dando porque ustedes van a hacer una actividad relacionada a esto, ¿sí? Entonces, es preciso que ustedes comprendan cada una de sus partes de los vectores para que ustedes hagan la actividad sin problemas, ¿sí? Continúo. Existe el módulo o norma de vector, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, existe una fórmula para sacar el módulo o la norma del vector, o también llamado longitud del vector, ¿sí? Este vector, perdón, este módulo o esta norma se lo denota así como estamos viendo. A ver, aquí les encierro, que son dos rayitas paralelas y dentro de él está el nombre del vector, ¿sí? Lo que aquí no se refleja es la rayita encima o la flechita encima. Así que ustedes no se vayan a olvidar, siempre va una flechita encima de esa letra. Aquí no se ha reflejado en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, sí se lo denota al módulo o norma. Su fórmula es la siguiente, la que estoy aquí encerrando. Miren, observen, el que estoy encerrando aquí es la fórmula, no la primera. La primera en este caso está sin despejar, la segunda ya está despejada, que se las hace a ustedes un poco más fácil. Entonces, miren, esta de aquí, la segunda que estamos viendo aquí, la segunda línea, es la fórmula del módulo del vector, que no es más que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus componentes, de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes. Nos suena algo parecido a un teorema que existe, que es el teorema de Pitágoras, y exactamente desde ahí es donde sale esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula del teorema de Pitágoras sale o se encuentra esta fórmula. Entonces, como pueden ver, entonces, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando cada componente. Miren lo que nos dice en la fórmula. Nos dice que el módulo es igual a la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado, ¿sí? Lo que estoy aquí al cuadrado, y más el componente en y al cuadrado. Tenemos un ejemplo al lado derecho de un vector. Su componente en x es 8, miren, y el componente en y es 5. Entonces simplemente yo reemplazo esos valores. Componente en x, 8 al cuadrado, más componente en y, 5 al cuadrado. ¿Listo? 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, 89. ¿Sí? Raíz cuadrada de 89, 9,43 unidades. Aquí pueden ser centímetros, metros, kilómetros, lo que sea. ¿Sí? Lo que nos estén dando en el problema o en el ejercicio que nos pidan. En este caso son unidades. Un ratito. Ya. Como ustedes pueden ver, si nosotros cogemos una regla y medimos el vector desde el punto o punto de aplicación o el origen hasta la punta, pueden darse cuenta de que mide exactamente 9,43 y es lo que estoy poniéndoles aquí, miren, en la diapositiva. 9,43. Entonces no falla nada. Puede serlo por regla o puede serlo con la fórmula. Entonces a eso le llamamos la longitud o la norma del vector. Esta escala que ustedes ven aquí, la escala del plano cartesiano está de 1 centímetro en 1 centímetro. Por eso no falla la regla que está ahí. Eso entonces es el módulo o la longitud o norma de un vector. ¿Sí? Jóvenes, entonces lo que mide el vector, como les decía anteriormente, el módulo es lo que mide el vector. ¿Ya? Vuelvo y repito, si estamos hablando de fuerzas en física, se medirá en newtons. Si estamos hablando de velocidades, ya saben ustedes la medida de la velocidad, kilómetros sobre segundos o metros sobre segundos, bueno, etcétera. Luego también están algunos tipos de vectores y es muy importante que ustedes lo sepan a esta parte porque así mismo vuelvo y repito, todo esto estoy preparándolos es para la actividad que van a realizar. Por eso les traigo algunos puntos muy, muy especiales para que ustedes tengan en cuenta. A pesar de que ustedes ya vieron lo que son vectores, me cuentan. Entonces, estoy más, como quien dice, recordándoles algunos puntos importantes dentro de lo que es vectores. Dentro de los vectores existen los vectores equivalentes o equipolentes, ¿sí? Así son llamados. ¿Cuáles son esos vectores equivalentes o cuáles son esos tipos de vectores equivalentes o también llamados equipolentes? Son los que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿sí? Cuando ustedes encuentran vectores con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, que no cambian, como estamos viendo en el ejemplo en la diapositiva,
decimos que son vectores equivalentes. Miren el vector 1, ¿sí? Que está en color negro, vector 2 verde, vector 3 rojo, vector 4 azul. Todos tienen la misma dirección, recordemos que era la dirección, el mismo sentido y también el mismo módulo, ¿sí? Todos miden igual. Entonces, cuando nos topamos con estos o nos encontramos con estos vectores, entonces decimos rápidamente que son equivalentes o equipolentes. Existe otro vector que lo mencionan también en la actividad y son los vectores concurrentes o también llamados vectores posición. Por favor, no olvidarse de eso porque es justamente lo que están pidiéndoles en la actividad. Vectores concurrentes o también llamados vectores posición. Tienen doble nombre o dos sinónimos, ¿ya? ¿Cuáles son esos vectores? Son los que tienen el mismo origen o el mismo punto de aplicación. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en el ejemplo. Miren, el vector 1, vector 3, vector 2 y vector 4 tienen el mismo punto de aplicación, o sea, nacen desde ese mismo punto todos estos vectores. ¿Sí? Pueden tener cualquier dirección, cualquier sentido, pero comparten el mismo punto. A esos vectores se les llama vectores posición o vectores concurrentes. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos más utilizados, digámoslos así, de vectores. ¿Sí? De vectores, son los que más se utilizan y por eso les he traído esta tarde. También está, o también vamos a entrar un poco en lo que es operaciones con vectores. ¿Sí? Operaciones con vectores que son, bueno, vamos a ver la suma de vectores. Pero antes de esto, ¿sí? Voy a hacer preguntas, ya que no me preguntan nada. Emily Wilcapi, muy buenas tardes. Sí, Listen, Emily, dígame. ¿cómo está, Sí. Emily? Muy buenas tardes. Buenas Emily, tardes. el módulo de un vector se lo encuentra con una fórmula, ¿ya? Esta fórmula nace de un teorema. ¿Cuál teorema es ese? ¿Cuál? La fórmula ¿Del módulo? del vector. Sí, ajá, del vector. Con la... Emily, ¿no estás poniendo atención? ¿Qué está haciendo? No, sí, Listen, sí le puse atención, solo que en esa parte mi mamá está un poco enferma y tuve que ir a verle. Ok, a ver, entonces, ayúdeme Pero con lo los... principal sí le puse atención, lo que significaba el vector y los espacios y cómo del origen del vector, desde dónde comenzaba hasta dónde terminaba, eso sí le puse atención. Ya. A ver, entonces, ¿qué es el módulo del vector? El módulo del vector era la raíz cuadrada de las coordenadas que empezaba en X y termina en Y. También tenía unos espacios que existen desde el origen del vector, desde el inicio hasta el final. Más o menos por ahí, Emily. Por favor, te rogaría que pongas atención un poquito más y recordar, ¿sí? Gracias, Emily. Escuchémoslo a ver, Flores, Justin. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Listen. ¿Qué tal, Flores? Ayúdame con los tipos de vectores. ¿Qué tipo de vector más existe? Vectores equipolentes, dicen, vectores libres, vectores fijos, vectores ligados, vectores opuestos, vectores unitarios, vectores concurrentes, dicen. Te fuiste de largo. Solamente los que yo te nombraba nomás te decía. Dígame qué son vectores equipolentes. A ver, vamos a escuchar a Justin. Justin, te fuiste. Se fue, Justin.
Brigitte Congo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está, Brigitte? Buenas tardes. Brigitte, a los vectores concurrentes también tiene otro nombrecito. ¿También cómo se les llama? Brigitte. No me acuerdo, Licen. Ya, muy bien. Jóvenes, por favor, les pediría un poquito más de atención. Acuérdense un poco más. Recuerden que los de que decía el vector concurrente son lo que les van a pedir a ustedes en estas actividades. Al vector concurrente también se lo conoce como vector posición. Sí, vector posición. Y son aquellos que tienen el mismo origen y el o mismo punto de aplicación. ¿Sí? Mismo origen o también llamado punto de aplicación. Son los vectores concurrentes o también llamados vectores posición. Por favor, pongan un poquito más de atención. ¿Sí? Vamos a la suma, rápido para terminar en esta tarde. Suma de vectores. ¿Sí? Solo vamos a hablar un poco de la suma, que es lo que les piden en la actividad. También existe, asimismo, sí, existe resta, multiplicación, división, pero solamente voy a tratar lo que son sumas. Vamos a ver la suma que tiene la misma dirección y el mismo sentido, los vectores. Tenemos este ejemplo que ustedes están viendo en la parte izquierda. Miren lo que estoy aquí encerrando. Tenemos este ejemplo, nos dan estos dos vectores y nos piden que sumemos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, existen dos vectores, vector V1 o V1, ¿sí? Que estamos viendo, y vector V2, ¿ya? El vector V1, pues, es el verdecito, y el vector V2, el negrito que está aquí, que estamos viendo en el plano cartesiano. Entonces, está en color negro y color verde, respectivamente. Como ustedes pueden darse cuenta, son vectores concurrentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el mismo, o salen, o nacen, o se originan desde el mismo punto de aplicación, o desde el mismo origen. Entonces, por eso le llamamos vectores concurrentes, o también llamados vectores posición, ¿ya? Miren, tenemos de una forma gráfica y de una forma matemática abajo nos están dando, miren, ahí estoy encerrando. Miren, el vector V1 de una forma matemática ha sido 3,2 y el vector V2 es 6,4. Recuerden, ese 3,2 no es un punto, son componentes del vector. Igualmente 6,4 no es punto, es el componente del vector, son las componentes del vector. ¿De dónde salen esto? Ya hemos explicado. Por ejemplo, el V1. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Jóvenes? Sí. Ahora sí, ya, listo. Ya, entonces miren, este vector verde, pues ya vimos, la componente en X sale pues desde el origen hacia la punta del vector. Entonces miren, contemos 0, 1, 2 y 3, llegaría hasta el 3 y por eso es la componente en X 3. En cambio en la Y, sí, miren, aquí Y, el eje vertical, contamos así mismo desde el origen hasta donde llega el vector en el eje Y, ¿no es cierto? Que es la componente en Y, que sería 0, 1 y 2. Miren, 2. Entonces, de esa forma nosotros podemos transformar un vector de forma gráfica a forma matemática o viceversa, de forma matemática a forma gráfica, porque también se les puede dar a ustedes este lado de aquí, la parte matemática, y se les podría decir, grafique el siguiente vector, y simplemente ustedes tienen que tomarlo de esa manera, como estamos viendo en esta tarde, ¿sí? E igualmente el vector V2, así mismo de la misma forma, tiene sus componentes en X que es 6 y su componente en Y que es 4, ¿ya? Y miren, en la parte derecha podemos observar otro plano cartesiano con un vector amarillo, ¿sí? Un vector amarillo largo ahí. Y tenemos otro vector aquí, el vector R, que es el mismo amarillo, que es 9,6, sus componentes, ¿sí? Este vector amarillo es el resultante de la suma de estos dos de aquí que estamos observando en la parte izquierda, ¿sí? De una forma gráfica y también podemos verlo de una forma matemática. Vamos a ir viendo paso a paso cómo resolver esto aparte en una forma gráfica.
Leamos un poco lo que nos dice acá abajo. Dice, el vector resultante R tiene la misma dirección y sentido y su módulo es la suma de los módulos de cada uno de estos vectores. Eso es lo que nos quiere decir aquí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Paso 1. Miren, paso 1 para poder sumar gráficamente un vector concurrente o vector posición. Coger o situar un vector, es en este caso el vector V1, a continuación del vector V2. Miren, así como lo han hecho en la gráfica en la parte derecha. Aquí me vuelvo a la anterior. Si ven, aquí está el ejemplo. Ustedes pueden observar que está el vector originado o el origen está en el 0,0 o en este punto de aquí, en el plano cartesiano. Simplemente lo han cogido a todo el vector y lo han movido a la punta del vector 2. ¿Sí? Del vector 2. Eso es lo que nos dice el paso 1 que podemos hacer. Si hubieran 3 vectores, lo mismo tendríamos que hacer, ¿sí? Para hacerlo gráficamente. Luego que ya tenemos en el paso 1 de esa forma, el paso 2 nos dice, trazamos un vector que va desde el origen, miren lo que nos dice el paso 2, ahí estoy subrayándolo, que va desde el origen de ambos al extremo del último, ¿sí? Eso es lo que nos vemos ahí en la parte amarilla, ¿sí? Situado en este caso en el vector 1, la parte del último, ¿no es cierto? Solamente que aquí está un poco tapado el vector V1, por eso no se lo puede observar muy bien, ¿ya? Luego que tenemos esta parte gráficamente, podemos sacar sus componentes, ¿sí? Entonces el vector R, que es el resultante, miren, el resultado sería, sus componentes sería esto, miren lo que estoy subrayando aquí, ven. Sería R, o el vector R, es igual a 9,6. Ya saben ustedes dónde sale el 9 y ya saben ustedes dónde sale el 6, que son los componentes, ¿sí? Entonces contemos para observar, a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llega a la punta de este resultante en el 9, ¿sí? Entonces miren, aquí ha sido el componente en X, 9. En componente en Y, en cambio, sería de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, perdón, 5 ahí, 6 sería. Hasta ahí llega la punta en el 6. Entonces sería el componente en Y. Y el resultante entonces sería gráficamente, R sería igual a 9,6, el resultado de la suma de los vectores que nos han dado primerito. Esta es una forma gráfica de hacerlo. También existe la forma matemática y digámoslo así que es la más fácil. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí está la forma matemática. Sí, lo que estoy subrayando aquí. O encerrando, perdón. Entonces, en este caso, el vector V1, perdón, es igual a 3,2, lo que nos dieron como ejemplo, ¿no es cierto? Y el vector V2 exactamente lo ubico debajo de ese vector 1 para poder sumar, ¿sí? Como nos enseñaban en la escuelita, sumar verticalmente. Lo ubico debajo, ¿no es cierto? Vector V2 que es 6,3. Y sumo componente con componente. ¿Qué quiero decir con eso? Componente en X con componente en X de cada uno de los vectores. Si hubiera 10 vectores aquí, asimismo solo sumo componente con componente, o sea, solamente sumo componente de X y componente de Y separado, tal como estamos observando aquí en pantalla. Entonces, miren, el componente en X saldría 3 más 6, 9, ¿sí? 9. Y componente en Y, 2 más 4, 6, ¿ya? Entonces, miren, aquí el resultado ha sido 9,6, el resultado de esta suma de estos vectores matemáticamente o analíticamente, que da lo mismo gráficamente. Si pueden ustedes observar, miren. R 9,6 y R es igual a 9,6. Entonces, bien, ustedes pueden tomar cualquiera de los dos sentidos para poder sumar un vector, de forma gráfica o de forma matemática. La matemática es un poco, como ustedes pueden ver, más forma matemática más fácil, ¿ya? También ustedes tienen aquí unos ejemplos he puesto, vuelta aquí en cambio tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos de vectores. Dense cuenta, aquí el vector B1 está apuntando descendentemente, o la flechita, o en este caso el sentido del vector está yéndose descendentemente, y por ende son negativos los dos. Este ejemplo de aquí lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan observar en casa. Sí, simplemente lo he puesto como un refuerzo nada más. ¿Ya? Ahora, lo que debo hacer, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora sí me paso a la actividad. Pero antes de pasar a la actividad, ¿alguna pregunta hasta ahí de la suma? ¿Jóvenes? No, le hice. Ya, muy bien. Me paso a la actividad rápidamente entonces, para culminar. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Aquí les pongo la fecha de entrega, que es del 25 al 27. Bueno, ustedes ya antes de estas fechas ya deben estar resuelto esto, porque en esa fecha pues deberían entregar ustedes
presencial. Aquí les he aclarado que el proyecto 3 es igual al examen del primer quimestre, ¿sí? Aquí está el nombre del proyecto, el nombre de la actividad, que son cosas muy diferentes. Miren, aquí está el nombre del proyecto, el objetivo del proyecto y el nombre de la actividad. Y bueno, el nombre de la actividad les he puesto entre paréntesis vectores y también aquí nos dice iniciativas para reutilizar los desechos del hogar. Bueno, lo que van a realizar ustedes es leer el siguiente artículo y lo van a discutir con sus familiares y amistades. Son este artículo que está aquí, que es página y media, me parece, ¿sí? Van a leer, no es más que les hablan aquí, bueno, al momento que lean se van a dar cuenta que están hablando del cambio climático, de los 10 países que tienen con más riesgo climático en cuanto al cambio climático que existe en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces ustedes tienen que leer esta parte, darse cuenta muy bien de lo que está sucediendo alrededor de nuestro planeta. En el segundo punto, ahora sí va lo que van a realizar. Nos dice, ubica los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapa mundi, ¿sí? A escala. Y dibuje vectores posición, ahí están los famosos, ¿sí? Y dibuje vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países. Luego exponlo en tu museo en casa, ¿sí? Lo van a exponer, ustedes la forma de exponerlo ya verán, es la creatividad de ustedes. Lo que me van a presentar a mí es una sola hoja, solamente estas dos actividades, la 2 y la 3. Voy a explicar primero la 3, después les explico cómo van a presentar. 3, vuelta en cambio, dice traza un plano cartesiano con el origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. ¿Sí? Miren, tracen un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determinen el vector suma, ya vimos la suma resultante de manera gráfica y analítica. Solamente les voy a pedir la manera analítica, matemática que hemos visto, ¿ya? La gráfica se nos hace un poco más largo y no les voy a pedir. Solamente ustedes van a presentar la analítica, escucharán bien. Después están preguntando o diciendo, el docente nos pidió cosas que no podemos ni hacer. Entonces solamente les estoy pidiendo la matemática, que es la más fácil, ¿sí? El vector suma de una forma matemática, de una manera matemática o analítica. Listo. Esto de aquí, lo del primer punto, no es necesario que me presenten en una hoja, o sea, no van a coger y van a pasar esto. No, simplemente esto es para que lean ustedes. Lo que sí me van a presentar son los dos puntos, el 2 y el 3, en una sola hoja, que no se pase de una hoja. Me van a presentar ustedes. Esto es, recuerden ustedes, es igual a como estar haciendo el examen quimestral. Esa es su nota, ¿sí? Su nota de matemáticas del examen quimestral. ¿Ya? Por aquí en las diapositivas, me regreso vuelta a las diapositivas, les he puesto ejemplos, ¿sí? Son ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el primer punto, el punto 2, perdón, que les piden en la actividad, está aquí, miren, el mapa mundi. Les he puesto dos ejemplos porque existen dos formas de encontrar el mapa mundi. ¿Ya? Ustedes este mapa mundi lo pueden dibujar o lo pueden, no sé, imprimir y ahí hacen ustedes los vectores. Eso ya queda a decisión de ustedes, la creatividad de ustedes, ¿sí? La presentación también voy a tomar muy en cuenta al momento que me presenten esta actividad, ¿ya? Pero no estoy pidiendo que copien lo mismo que he puesto aquí. Ojo, cuidado. Les estoy poniendo más simplemente un ejemplo de cómo van a realizar. Miren, en la parte izquierda les he puesto lo que nos pide. Miren, el mapa mundi, como pueden darse cuenta, en la parte izquierda es donde Oceanía está en la parte izquierda, valga la redundancia. Y en cambio, en la parte derecha, el mapa mundi, como ustedes pueden ver, Oceanía, el continente de Oceanía, pues está en la parte derecha, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y desde el Ecuador trazamos los vectores posición, miren, vectores posición a cada uno de los 10 países más amenazados que justamente están en la anterior lectura que van a realizar ustedes. Entonces ahí, por ejemplo, yo he puesto la medida desde, por ejemplo, un ejemplo, desde Ecuador a Alemania. El módulo de ese vector es 10.065 kilómetros, el módulo de ese vector. El módulo del vector, digámoslo Y, le puse el nombre, que va desde Ecuador a Canadá, es de 6.925 kilómetros, miren. Entonces eso es lo que tienen que hacer el primerito. En el punto 3, en cambio dicen que tracen un plano cartesiano con origen en el Ecuador, ¿sí? En el Ecuador. Y van a determinar el vector suma resultante de manera analítica. Ya les dije que de manera gráfica no van a hacerlo. Entonces solamente de manera analítica o matemática. Esto dependerá mucho la suma de los puntos o de las escalas que ustedes tomen. Por ejemplo, yo he tomado en la parte izquierda, en el ejemplo de la parte izquierda, yo he tomado
digámoslo así, una escala de 2 centímetros. Entonces, por ende, usted va a cambiar totalmente, ¿sí? Y miren, aquí el mapa mundi, como ustedes pueden ver, aquí Australia, Oceanía, el continente de Oceanía está al lado izquierdo, y en cambio en la derecha, Oceanía está al lado derecho. Y cambia totalmente los puntos. Entonces, ojo con eso. Esto es lo que van a realizar ustedes como examen trimestral, digámoslo así, como la actividad que van a hacer en el proyecto 3. ¿Preguntas? Jóvenes. Eso es todo lo que tienen que realizar en esta tarde. ¿Preguntas sobre la actividad que van a realizar? Jóvenes, ¿preguntas de la actividad que van a realizar? Los escucho. Por ahí alguien me quería hablar, pero no lo escuché muy bien. Bueno, veo que no hay preguntas. Voy a descargar la lista de asistencia. Como les puse, jóvenes, ahí en el grupo, la lista de asistencia es automático. Esto es al momento que aplasto aquí o selecciono esta parte de descarga de lista de asistencia, esto es automático. Quien está conectado, pues se registra, nada más. Otra vez, jóvenes, preguntas. ¿No? ¿Todo está claro? Jacqueline, Dayana, Jesse, Dayanara, ¿está claro todo? Justin, Diego, y bueno, Sí, y todos los 11 participantes que están aquí. ¿Está claro todo? Sí. Listen. Ya, muy bien, ya se está yendo por ahí el internet. Listo, jóvenes, ya les paso esto, les subo en el grupo de WhatsApp y ya está aquí también en el equipo de Teams, ya están, pueden descargarlo cuantas veces ustedes quieran. La próxima semana simplemente va a haber preguntas o alguna duda que tengan ustedes de esta actividad que les mando. Ustedes tienen 2 semanas prácticamente para realizar esta actividad. Sí, si se les hace algo difícil, la próxima semana otra vez me conecto y pregunto si tienen dudas de la actividad y si no, pues simplemente eso sería la clase de la próxima semana. Listo, jóvenes, que tengan una excelente tarde, noche y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Listen. Hasta luego, Licen. Luego, Nos vemos. Lisa. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Hasta luego. Pasen bien, chicos.